Onguajema era ara y ñandeyara. Llegará un día, dice el profeta Jeremías. Ñanesambuhu omboruvisha añete. Oyapoba jecopeguaba jaomboyoyaba opavabepe. Llegará un día, dice el Señor, un día en que este pueblo tendrá gobernantes verdaderos que harán justicia y harán respetar el derecho. Peisha heiña de yara. Como jeva era ara. Aupe ara beyaikota pu aguapupe. Upe ara peñacita ñaceta que huye po wiwi. Haya eta añan de yara upeñan en boyoyaba. Haoiko ha eje hija weish. Upe vagina ñandera pena. Haupego tuo ñandeyara ñanerenoi. Peregrinos de la esperanza hina ñande. Yaguataba jañaja aroba upete tanda yajeshaiba hueteri. Upete tan ñandeyara hoy potaba ñande benguará. Hañande abei ya potaba. Ese país que queremos y soñamos. Ese país que Dios quiere para sus hijos e hijas del Paraguay. Todavía no lo vemos, pero lo soñamos. Y nos ponemos en camino como peregrinos de la esperanza. Heiningo ñandeyara Jesucristo, ñajendu anguete. Pe iba y veo ve y pona angui. Pe ibaga ja ibi o kushupaja o guararabo ve. O ataba y chapende ari anipe que huye pepe maeva era xereje ayuda po socorre. Anipe netinduja pequinini. Vemos barete pende yerovia. Vemos pene acá. Y angui imagina pende salvación. A cocueje domingo onsécunico agui petei peregrinación por la justicia. Oñe perúa e cueco ape ñandeyara hatupancirera peya e jaixa ñande. Jaombo bebeba ojobo ñande tricolor he ivo opava bepe yapau. Hei jaixa vei Teodoro ese monjelos. Ja edemante yaque. Jamaumaba Paraguay. Yapaumi jañapua. Jaupeya zapucay. Viva el bravo Paraguay. Onguajeva era ara, Ñandeyara. Llegará un día en que las autoridades de este pueblo, presidentes, gobernadores, intendentes, parlamentarios, diputados, senadoras de este país, puedan ir al bañado frente a un reciclador, tojope campaña aruguare, petei campesina renondepe, que se vayan al Chaco frente a un indígena, y enfrente de él, de ella, y mirándole a la cara, le digan: vos sos mi hermano, vos sos mi hermana. Y nosotros estamos trabajando para que se haga justicia con ustedes, que se respete su derecho. Tiene que llegar ese día en que eso no sea una mentira, una burla o una ofensa, como vemos que sucede ahora con muchos de ellos. Llegará ese día de la dignidad, ese día necesario y urgente, hacia el que tenemos que ponernos en camino con gestos y palabras claras y acciones concretas como peregrinos de una esperanza activa y comprometida. Onguajema era ara, Ñandeyara. Upe ara yaheshakua hanguaje tamba eñanemboeva umiñanderapisha indígena umimboriahu campaña jabañado gua asentamiento peoicoba umioñemboqueva jaoñemojembuba jaecuera hina umiomeeva ñandeve esperanza jaecuera hina umiñandeapytepe oiko asybeva ha oisu uva irokuete. Umi vagina la ojechaucaba añetepe garra guaraní, guaraní pyapy. Umi va hoja ala y partido donde ey amó altura, amó Bolivia pe.
Umiva oimera moyepea amoite huape. Hei Haisha Teodoro ese monje los taú. Tune boriajupe powupe no entregai. Umiva ñanembo ella güero pu akakuaba en aja opaisha wamba yetu ubeba opuaba ñanerenondepe ñanemokota baisha añarymba kuera oñemoja invitiva ñanderovaque ñande jahava era yaguevi ýre Paraguay no huevi hei ndere jonte hará ndere imente hará. Son los que siempre, toda la vida nos enseñaron a luchar, a levantarnos, a enfrentar la adversidad, a poner el rostro ante las peores situaciones de nuestra historia, sin perder la esperanza. Umiva e imi bañandebe, esperanza najabei, ha consuelo nda ituyui, hamba ere ñande ko anga yayuta, ñañe entregaja ya ñande yejena ñane ponjabei maja pecha guarante maja coñanereta onguajeva era ara ñane ñe guarani oñehenduvo o parupi nañagüero timeivo japeva avei ñanembo ñande pykueja ñande rapicha campesino umi imboriahuveva ñande apytépe no güero tiriva iñe ypyha oiporu manteva ramoite ahendu peteĩ ministro he'i jajavy pe Guarani oñembo'elaya ñande escuela ha colegiope apéva ikatu péicha opáicha ope ñane ñe'ẽniko ñande jaikuaa ñande rógape callepe canchape ñembo'épe ha upéi escuelape ñamoporãvénte. Una lengua no se aprende solamente en la escuela y no se va a aprender por más bien que se enseñe si en casa tenemos vergüenza de hablar en guaraní a los niños, si tenemos vergüenza de hablar en guaraní en el banco, en el shopping, en el súper, en las redes sociales y en nuestra iglesia. No temo equivocarme si digo que no llegamos todavía a un 5% del uso del guaraní en la liturgia, en los cantos, en las lecturas, en las celebraciones. Ñambotapykuehina ñaneñe'ẽ guaraní. Y canguio hobo pegarra guaraní ñande yurupe. Onguahéva era ara ñamombareteo ñande yeroviaje y haicha ñande yara Jesucristo. Añamopu'ã ñane acá ñasẽhag̃ua umijavóra ikua ivaivégagui upéva ñanembo'e ñande ypykue guarani ha ambue indígena kuéra he'ihaichape salmo a ti Señor levanto mi alma nderehe ajesaupi ñandejára nerenondépe atupanói añepomoĩ añembo'e purahéi aguata ñandejárarérape opa mba'e ajapóvape. Somos un pueblo profundamente religioso, de honda raíz espiritual. Ko'ápe oimehínape japó pypuku ome'ẽva ichupekuéra pu'aka. Aquí está la raíz verdadera de la resistencia de los indígenas de este país, que son pueblos de sobrevivientes, muchos de ellos expulsados de sus tierras, tirados a las calles ante la indiferencia y la pasividad. Los más pobres de entre los pobres, despreciados por ciudadanos sin misericordias que abusan de los niños y niñas como mercancía que se usa y se tira. Apeixas esta veces ya indígenas amboriahuñan de calle Cuerarupi. Jaoimeca tu ombrasy jaomomba erangüe oñemojembeyereja oyaheiva ese cuera. Maenapa ouko ape, mba'érepa oiko callepe, mba'érepa ndohói ivallepe. Amópiko jota oike, oñemosẽma hágui, oñemuña hágui. Ko'ãvahína umi Papa Francisco ohenóiva descartados y sobrantes. Oñemohembýva, ndaijáiva ñande apytépe. San Roque González de Santa Cruz, amó 1610 pe ojaíra ka'e peteĩ carta y superior jesuítape
osenire umi indígena chaco gua apite guijaje ishupe. Aníquena pejeyaja ñope moirúquena con abatapichaco imboriahui dorecoi mavapa o maema era jovare. Jaupeixa ya echavo ñandera picha indígena con ñaneretame esta vez ñañandupe Roque González pe hoy apueteba ecue dorecoi mavapa o maeva jovare o penaba a hoy meva y yiquere. Porque son pobres, no tienen quien les mire a la cara, quien les trate como persona, como semejante, como hermano, como hermana. Los que son la raíz de la tradición de la garra guaraní, que tanto alardeamos y pureamos, pero no honramos como pueblo, como Estado y como gobierno. Muchos de estos líderes religiosos, lideresas indígenas no pierden su esperanza en el futuro que Dios les promete. Levantan la cabeza, como dice Ñandeyara Jesucristo. Fortalecen su fe en el canto, en el baile y en su tradición espiritual y religiosa. Amó Mombirí, Cerro Guazú Yerere, Cerro Sagrado de los Paita Uterá, Amambay, Brasil, Iquere, Getañembo Eiva, Guaranima, Oyeyuca. Varios líderes religiosos asesinados en medio del fuego cruzado de varios grupos. Oimeo Ñemboyáraba y Yivires de Jaumoseba y Chupecueran Baretepe. Escuela Oñembotú, Andoicoy, Comisaría Once. En medio de esta persecución, el pueblo Paita Uterá resiste, lucha en nombre de Dios. Ñanderú Erape, para defender su casa, su tecojá, su lugar sagrado. Onguajeva era ara ñande abeí, yajaijuja ña defendebo ñandere cojá, kaagüü ysyrý tymbasaite, guyrá oñe'ẽmbáva. Ñande nigo japurahéiva, oiméne tajy potýpe cerro omopytãmba, umi ysyry mimi panambi oñuãmbáva. Umíva ñandejárare mime'ẽ ñangarekova'erãva. Pe yvýniko ñanemongaru ha ome'ẽ ñandéve opa mba'e tembi'u pohã ñanderogarã ñande'ao. Ellos nos enseñan a no adueñarnos o apropiarnos de manera absoluta de la naturaleza, de los ríos, de la tierra, que no son un simple objeto para exprimir hañamoperón, hañambopirú, caballo zambuquisha. Como decía el Papa Juan Pablo II, sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social. No se puede usar y abusar de cualquier manera de los bienes naturales. Los indígenas, los campesinos, la gente pobre, nos enseñan que no es necesario acumular más de lo que necesitamos para vivir dignamente, que podemos vivir bien compartiendo con los demás. Nos enseñan a ser agradecidos con lo que tenemos, agradecidos con Dios, con la naturaleza, con los demás, a cuidar de lo que es de todos. Onguajeva era ara, ya es chacuao, umi reciclador cuera rembiapo, umi calle ya echaba, ombuatija hoy por uyeíba, umimba eñandeña momboba. Uno de los principios fundamentales del cuidado del medio ambiente es el reciclaje, el trabajo de los recicladores que vemos en las calles. Boriajuña, Nembo, Eva, ya hay porucuaba en ajañan de itu, aniña mombo parei. Pe oye poruma baecueco y catuya y poruye. La gente sencilla nos enseña a volver a usar las cosas, a arreglar con creatividad lo que otros ya no usan o lo que se descompuso. Algunos dirán, do faltaiba eraje iba, que esta propuesta es para volver atrás,
retroceder al pasado, que no tiene nada que aprender de los indígenas ni de los campesinos que viven en el atraso y la pobreza. Baeñan en boeta ñandera pichán boriajunda y estudio iba. Yo les invito a esos que piensan que eso es atraso, a esos que significativamente se dirigen por la doctrina del uso y del abuso, a que analicen si ellos no están en posición adelantada, dañando el buen juego de todos los que estamos en esta cancha que es el Paraguay. Y tenemos que ser ciegos para no ver el daño que la ambición desmedida ya le está haciendo a la naturaleza, a los ríos, arroyos, a la tierra. Las señales que una producción, la deforestación salvaje en la región oriental y ahora en el Chaco con las quemazones, más bien esas son señales que una producción de riqueza que no respeta la naturaleza, no respeta leyes, no respeta el derecho de los campesinos, de los indígenas, de la gente sencilla, que no se somete a controles, a la larga nos hace más daño a todos. La grandeza de un pueblo no se mide por la ostentación y la acumulación de grandes riquezas en manos de unos pocos privilegiados, sino de cómo viven las personas con menos posibilidades y recursos. ¿De qué vale tener grandes números en el Producto Interno Bruto si eso se queda en manos de unos pocos que ya están mejor? Los pocos ricos que se vuelven cada vez más ricos, mientras la mayoría anda y yay. Ya no se tortura en el Paraguay como en la dictadura. Pero díganme si los pobres que tienen que viajar como animales cada día no sufren tortura por la falta de una política de transporte que atienda la necesidad del pueblo antes que los intereses de los amigos. Y si no son una tortura las interminables colas que los pobres tienen que hacer para ser atendidos en nuestro deficitario sistema de salud. Este campeonato de la dignidad, de la justicia y el derecho es la clasificación que tenemos que ganar. Necesitamos jugadores que entren a esta cancha por una política en favor de la gente y se pongan la camiseta de un país que da lugar a todos, donde no hay sobrantes, donde todos nos miramos a la cara como hijos de Dios, como hermanos, donde un día finalmente podamos cantar Añetejape, ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Llegará ese día. Onguajeman tebaerape ara